Muy buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda sesión en línea de la competencia Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. El día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre la evidencia número 2, que se llama diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado. Em, Voy a explicar de qué se va a tratar la evidencia para esta semana. Luego les voy a hablar un poco sobre el tema y finalmente vamos a abrir un espacio para resolver dudas y preguntas. ¿Me confirman, por favor, si ahí están viendo la presentación? Sí, profe. Ok, listo. Muy bien, entonces, para esta semana vamos a trabajar un diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Básicamente, este diagrama entonces se basa sobre las estrategias para controlar accidentes dentro del lugar de trabajo. Para esta evidencia, entonces vamos a tener en cuenta el mismo caso de la semana pasada, el mismo caso que trabajamos de la empresa Vestidos y Costuras. Entonces recordamos que en este caso nos dice que los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano donde se encuentran las máquinas que les permiten realizar su labor y algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos por las escaleras. Entonces, vamos a leer nuevamente el caso y vamos a analizar de qué se trata o qué está generando estas caídas y tropiezos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se debe presentar para esta semana? Van a presentar un diagrama de espina de pescado, que ya ahorita les voy a decir cómo se hace y qué es. Este diagrama va a tener el título, el diagrama y la bibliografía. Lo van a entregar en un documento de Word o de PDF. Cualquiera de los dos está bien. Bueno, entonces aquí vamos a mirar un video de qué se trata esto, pero lo vamos a ver al final de la clase. ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar de lo que es el accidente de trabajo, la enfermedad laboral y pues qué es cómo lo vamos a analizar. Entonces, ustedes van a hacer un diagrama de espina de pescado, que es un diagrama también conocido como diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa, porque fue pues la persona que lo creó. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, pues se llama diagrama de espina de pescado porque parece la espina de pescado. Aquí en la cabeza del diagrama vamos a poner el problema principal. Entonces, en este caso diríamos, por ejemplo, que tenemos como problema disminución de la capacidad productiva. Entonces, vamos a escoger una serie de cosas para ver qué es lo que está produciendo la disminución de la capacidad productiva. Este es un ejemplo, ¿no? En el caso que ustedes tienen que analizar, el problema principal es que se están generando caídas y tropiezos en las escaleras. Entonces, ustedes van a analizar que dentro de ese caso, la gente se cae y se tropieza. ¿Y qué es lo que van a tener que averiguar? Pues, ¿qué es lo que está generando esas caídas y esos tropiezos? Entonces, la metodología nos establece que vamos a analizar en medio ambiente qué es lo que está fallando. Aquí, por ejemplo, nos dice que en el medio ambiente hay humedad en las fábricas y problemas de roedores. Entonces, eso es lo que genera la disminución en la capacidad productiva. Ahora, para ustedes, para su caso, entonces el problema como es las caídas y los tropiezos, ustedes van a decir qué es lo que está pasando en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo,
que no hay luz suficiente, que las escaleras no tienen baranda, que el piso está liso. Ustedes van a decir qué es lo que está pasando allí. Frente a mano de obra, entonces mano de obra es qué es lo que están haciendo las personas mal. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, que escasa capacitación con respecto a las técnicas de producción actuales. Maquinaria, entonces si hay maquinaria y aplica, entonces, ¿qué es lo que está fallando en la maquinaria? En los métodos, entonces aquí nos dice que en los métodos hay técnicas desactualizadas. La medición, incumplimiento de los estándares métricos y materia prima, escasez de materia prima. ¿Cuál es la idea? Que de estas 6M, ustedes escojan por lo menos 4 para describir qué es lo que está generando las caídas y tropiezos dentro de esa empresa. Esa evidencia realmente es muy sencilla. Lo que tienen que hacer es pues leer nuevamente el caso y buscarle por todo lado qué es lo que está generando ese problema. ¿Listo? Esa es la evidencia de esta semana. Ahora vamos a hablar de lo que es los accidentes de trabajo. Bueno, antes de esto, entonces tenemos que revisar el material de formación. Para este caso, el material de formación que más les sirve es el de Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a analizar mucho el tema de lo que es el accidente de trabajo. Bueno, entonces aquí tenemos unos conceptos que son el concepto de incidente, concepto de accidente y concepto de enfermedad laboral. Vamos a mirarlos. Creo que eso ya los habíamos visto la sesión pasada, pero los vamos a mirar nuevamente. Entonces, recordamos que un incidente de trabajo es todo suceso acaecido en el curso del trabajo en relación con este que tuvo potencial de ser accidente, que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdidas en los procesos. O sea, que el incidente es un casi accidente. Mientras que el accidente de trabajo es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, ya habíamos hablado de eso, que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es aquel que ocurre bajo la ejecución de órdenes del empleador, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Durante el traslado de los trabajadores o contratistas cuando el transporte lo suministra el empleador y en el ejercicio de la función sindical. También en actividades deportivas, recreativas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. Estas son las variables de un accidente de trabajo. Y es importante tenerlo en cuenta a la hora de que nos llegue a pasar algo, pues saber a quién le vamos a, digamos que, a decir para que nos responda, si a la EPS o a la ARL. Entonces, si su accidente cumple con estas características, es un accidente de trabajo y quien debe responder para que le pague y lo atiendan es la ARL, la aseguradora de riesgos laborales. Bueno, todos los accidentes ocurren porque hay actos y condiciones inseguras que lo generan. ¿Cuál es, digamos que, la responsabilidad de las empresas? Identificar todas esas condiciones inseguras y todos esos actos inseguros que cometen los trabajadores para prevenir accidentes. Vamos a ver este video para analizar por qué se generan accidentes. Entonces, en este video, pues se dramatizan una serie de accidentes y después nos dice por qué se produce. Espérenme un momentico, cierro mi cámara. Me indican, por favor, si escuchan y ven el video. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef. ¿Se escucha y se ve el video?
Sí, profe. Ok. Daniela, ¿necesitas preguntarme algo? Hola, profe, muy buenas noches. Buenas noches. Dime. Profe, es que estoy en la calle, perdón por preguntar algo, pero es que era más que todo con la primera evidencia. Sí, Es que, dime. pues, o sea, no sé qué pasa con Sajuna porque yo adjunté, se supone, adjunté mi evidencia, o sea, la iba a colgar el domingo, si no estoy mal, Sí. y como que no se colgó. Entonces, pues, de hecho ahí te dejé el comentario y todo, pero no, como que no se colgó la evidencia, igual yo la tengo y yo le voy a presentar el día que era, pero no sé por qué no se me colgó el Sajuna, solo aparece como tal Sí. el mensaje que mandé. Sí, ese problema lo has estado presentando estos días, Ayuna. ¿Tú de qué grupo eres? Soy de la ficha 82. De la 82. Yo a la 82 les califiqué hoy. Entonces, yo te debí poner un 0 para que la Ujú. vuelvas a subir. Si no te la dejas subir, entonces por favor me la envías al correo y yo te califico. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Listo, no te preocupes. Y con la 83, con la ficha 83, sí, yo creo que mañana les evalúo porque la plataforma se cayó hoy por la tarde, entonces no pude terminar de calificar. Pero mañana con seguridad les califico la primera evidencia. Lo mismo para todos, entonces, si no les deja cargar la evidencia y se dan cuenta, si quieren me envían un correo y me adjuntan la evidencia, yo les califico. Bueno, entonces vamos a ver el video. Chef by next year. I've got this amazing fiance who I won't be marrying this weekend because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon they get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks to the... It's been an accident! Run, get some help! Accident? There's no accident. Company should have replaced that ladder years ago. They've reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. Call 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. James was with our company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment.
Ok, entonces nos decía que no habían accidentes, ¿cierto? Sino situaciones que no se controlaron. Entonces, todos los accidentes ocurren porque hay actos y condiciones inseguras. Entonces, los actos inseguros son también conocidos como actos subestándar, que son las acciones o omisiones cometidas por las personas que posibilitan que se produzcan los accidentes. Mientras que las condiciones inseguras o subestándar son las situaciones que se presentan en el lugar de trabajo que se caracterizan por la presencia de riesgos no controlados. ¿Cuál es la idea? Que nosotros identifiquemos, bueno, que la empresa identifique todos estos peligros, identifique todas estas condiciones inseguras y establezca medidas de control para que no ocurran accidentes. Pero nosotros como trabajadores también tenemos responsabilidades. Entonces, dentro del decreto 1072 de 2015 nos dice que nosotros como trabajadores estamos obligados a reportar cualquier acto o condición insegura que identifiquemos. ¿Y esto por qué es importante? Porque a nosotros nos queda mucho más fácil como trabajadores identificar situaciones anómalas que pueden llegar a desencadenar un accidente. Por ejemplo, que yo trabajo en una oficina y todos los días me siento en la misma silla. Yo soy quien me puedo dar cuenta más fácilmente si la silla, por ejemplo, está sonando raro o se está moviendo raro y de pronto se daña, ¿sí? A mí me queda mucho más fácil como trabajadora identificar que algo le está pasando mal y reportarlo que, por ejemplo, al encargado de seguridad y salud en el trabajo. Lo mismo pasa cuando se manejan, por ejemplo, máquinas y herramientas. Supongamos que ustedes manejan una máquina de coser. Bueno, o alguien maneja una máquina de coser y yo soy la encargada del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero yo no sé coser. Entonces, ¿a quién le queda fácil saber si la máquina está sonando raro o funciona mal? Al trabajador, ¿cierto? Porque es quien siempre la maneja. Por eso se hace obligatorio que todos los trabajadores reporten las condiciones inseguras que encuentren. Muchas empresas entonces entregan formatos para hacer el reporte y muchas otras solicitan que el reporte se haga, por ejemplo, por medio de correo electrónico. Bueno, tenemos otro concepto aquí que es el concepto de accidente ambiental. Entonces, el accidente ambiental es un accidente en el que se va a afectar algún elemento del ambiente como el agua, la atmósfera, el suelo, la fauna, la flora o las poblaciones humanas. Es decir, que además de afectar a, digamos que a los trabajadores, también puede llegar a afectar alguno de estos recursos. Estos accidentes pueden ser naturales o pueden ser antrópicos. Los naturales, pues, tienen que ver con eventos como sismos, deslizamientos, lluvias torrenciales, incendios forestales, entre otros. Mientras que los antrópicos son los generados por actividades humanas como la contaminación atmosférica, derrames de compuestos químicos, incendios, entre otros. Bueno, cuando ocurre un accidente de trabajo, entonces, ¿cómo se debe actuar? El trabajador accidentado debe recibir oportunamente los primeros auxilios. Entonces, eso es lo primero siempre dentro de un accidente de trabajo. Velar por la salud del trabajador. Entonces, para esto se crean unas brigadas de emergencia, que son personas que se capacitan para poder atender en primera instancia antes de que llegue pues el personal calificado a atender la situación. Segundo, avisar del accidente ocurrido al jefe inmediato, líder de seguridad y salud en el trabajo o brigadista. ¿Por qué? Porque ellos deben reportar el accidente de trabajo a la ARL. Entonces, si un accidente se considera como accidente de trabajo, para que la ARL responda, la empresa tiene que reportarlo dentro de los 2 días hábiles siguientes, eh,
al accidente, diligenciando un documento que se llama el FURAT, Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo. Si el accidente llega a ser grave, el trabajador accidentado debe ser direccionado a la IPS más cercana al lugar del accidente o una adscrita a su EPS. Entonces, cuando un accidente es tan grave que pone en riesgo la vida del trabajador, lo mejor es identificar el lugar de una IPS más cercana, o sea, el hospital o la clínica más cercana para que lo atiendan. Pero si la situación no es tan grave, que no pone en riesgo la salud la vida del trabajador, entonces lo mejor es identificar una IPS o adscrita a su EPS o a su ARL para que lo atiendan. Esto con el fin de disminuir trámites administrativos. Y por último, se va a investigar el accidente de trabajo. Entonces, ¿qué es la investigación del accidente de trabajo? La investigación del accidente de trabajo es averiguar por qué ocurrió el accidente y generar medidas de control para que no ocurran accidentes del mismo tipo nuevamente. Entonces, cuando un accidente de trabajo es grave, ¿qué es un accidente grave? Primero que todo, cuando hayan, por ejemplo, ruptura de huesos largos, como por ejemplo el fémur, o sea, que se parta una pierna o un brazo, eso es un accidente grave. Cuando hayan quemaduras de segundo y tercer grado, también es un accidente grave. Cuando haya afectación en algún, por ejemplo, pérdida de la visión, eso es un accidente grave. Entonces, cuando hay accidentes graves, las empresas tienen que hacer la investigación del accidente de trabajo y enviársela como máximo 15 días hábiles después de la ocurrencia del accidente a la ARL, estableciendo medidas de control y comprometiéndose con unas fechas para establecerlas, para generarlas. Entonces, la investigación de accidente de trabajo se puede hacer por diferentes metodologías. Una de esas metodologías es el diagrama de Ichikawa o de espina de pescado. Y por eso es que ustedes van a hacer esta evidencia. Entonces, ustedes realmente lo que van a hacer es investigar ese accidente de trabajo. Ahora sí vamos a ver ese video que les decía ahorita. Vamos a ver este video donde nos habla sobre las metodologías para la investigación de accidente de trabajo. Bienvenidos a Gestión Información. Hoy veremos análisis de causalidad de incidentes. ¿Ustedes escuchan ahí y ven el video? Y accidentes de trabajo. ¿Escuchan y ven? Sí, profe. Ok. se ve. En otro video previamente habíamos visto la resolución 1401 de 2007. En esta parte vamos a profundizar en el análisis de causalidad. Recordemos algo importante. Existen unas causas básicas y unas causas inmediatas. De las causas básicas se derivan los factores personales y los factores del trabajo. Y de las causas inmediatas, las condiciones subestándar y los actos subestándar. Para realizar el análisis de causas, les propongo un formato sencillo para que ustedes lo analicen, donde hay algunos factores personales, algunos factores del trabajo, algunos actos subestándar y otras condiciones subestándar. Es un formato sencillo cuyo objetivo principal es el aprendizaje temático. Los invito a ver el siguiente video donde vamos a tener un caso de un incidente. Con respecto a este incidente podemos determinar que no existió un factor personal,
que hay un factor del trabajo que es estándares de trabajo deficientes, que hay un acto subestándar el cual es omitir el uso del equipo de protección personal y que no existen condiciones subestándar. Como metodología para el análisis de causalidad, les voy a comentar cómo funciona la 5W2H. Esta es una herramienta que se utiliza para definir con claridad un proyecto, determinar las razones por las cuales se va a trabajar ese proyecto y no otro, definir la meta e identificar la mejora que se necesita. Y está fundamentado en 5 preguntas que inician con W en inglés y 2 con H en inglés. Como resultado de la aplicación de esta metodología tenemos lo siguiente. ¿Quién? El señor Juan Guzmán. ¿Cuándo? El 16 de agosto de 2016. ¿Qué? Una pieza de metal cae sobre el casco de un compañero de trabajo que se encontraba cercano sin causarle daño. Juan Guzmán no tenía casco en el momento del incidente. ¿Cómo? Caída por gravedad de la pieza de metal. ¿Dónde? Bodega de almacenamiento. ¿Por qué? El almacenamiento en la bodega supera la altura de los trabajadores. ¿Cuánto? No se presentaron lesiones o daños materiales. Los invito a ver el siguiente video. Para este caso tenemos el siguiente análisis. Factores personales, falta de experiencia. Factores de trabajo, estándares de trabajo deficiente. Supervisión y liderazgo deficiente. Actos subestándar, no los analizamos. Condiciones subestándar, espacio libre inadecuado. La metodología que utilizaremos para analizar este caso es el 5 porqués. Esta técnica es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final de los 5 por qué es determinar la causa raíz de un defecto o un problema. Esta técnica se utilizó por primera vez en Toyota durante la evolución de sus metodologías de fabricación, que luego culminarían en Toyota Production System. Los 5 porqués para este caso serían los siguientes. ¿Por qué los montacargas no van a velocidad moderada? Porque hay un exceso de producción y el trabajador lo opera aplicando el acelerador a fondo. ¿Por qué el trabajador lo opera aplicando el acelerador a fondo? Porque piensa que acelerando puede ser más productivo. ¿Por qué piensa que acelerando puede ser más productivo? Porque no ha recibido instrucción adecuada sobre manejo seguro de montacargas. ¿Por qué no ha recibido instrucción adecuada sobre manejo seguro de montacargas? Porque no ha sido capacitado ni cuenta con un estándar de seguridad. ¿Por qué no ha sido capacitado ni cuenta con un estándar de seguridad? Porque la empresa no cuenta con personal asignado para seguridad y salud en el trabajo. Así que en esta metodología hay que preguntarse 5 veces ¿por qué? Y llegar a la causa raíz o causa fundamental que permite analizar la situación en particular. Todas las investigaciones de incidente y accidente deben tener unas recomendaciones, medidas o acciones correctivas. Para este caso en particular, les voy a proponer las siguientes. Medida o acción, diseñar un estándar de seguridad para el manejo de montacargas. Responsables, de la implementación, jefe de bodega, de la ejecución, el jefe de bodega. Fecha de ejecución, 12 de mayo de 2016. Fecha de seguimiento, cuando hagan el seguimiento correspondiente. ¿Fue efectiva? Responderán sí o no. Y aquí les presento otras medidas o acción que pueden ser tenidas en cuenta. Los invito a ver el siguiente video.
Como les comenté al comienzo del video, estaba planteando un formato sencillo para el análisis de causalidad. Ahora bien, la forma exacta como se debe hacer es teniendo en cuenta la NTC 3701 de 1995. En esa NTC están listados todos los factores personales, factores de trabajo, condiciones subestándar y actos subestándar. De ahí tomé los que consideré importantes para este ejemplo de un accidente. Los factores personales de esta situación: operación esporádica. Los factores del trabajo: evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos. Las condiciones subestándar: carencia del equipo de protección personal necesario. Los actos subestándar: omitir la colocación de avisos, señales, tarjetas, etc. La metodología que voy a proponerles para este caso se llama espina de pescado o Ichikawa y consta de 6 líneas que comienzan con M sus palabras, en las cuales tenemos máquina, mano de obra, método, medición, material y medio ambiente, un diagrama que forma como unas espinas de pescado y una cabeza principal. En la cabeza se colocará cuál fue el accidente o el incidente que se presentó. Y para este caso vamos a analizar cuál de ellos fueron los que incidieron para que se presentara el accidente. Como primera medida analizamos que fue el método. Y como método entonces omitir la colocación de avisos, señales o tarjetas. Se dibujará entonces una flecha que va entrando. Esa es la causa: falta de comunicación y advertencia sobre la tarea de los trabajadores cercanos. Y el efecto, porque esta metodología es de causa-efecto: designar un encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la supervisión permanente de tareas que requieren permiso de trabajo. Otra causa que pudo generar el accidente es la medición: evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos. Para lo cual tenemos análisis de la tarea insuficiente. Y su efecto será designar un encargado de seguridad y salud en el trabajo para la supervisión permanente de tareas que requieran permiso de trabajo. Voy a dejarlos con un último video en el cual ustedes van a proponer cuáles son las causas básicas y las causas inmediatas de ese accidente. Y les pido el favor que lo escriban en los comentarios. Oi. Gracias por su atención. Si les gustó este video, por favor den pulgar arriba. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Listo. Entonces, en ese video nos mostraba cómo se hace el análisis de causalidad por diferentes metodologías. Una de ellas, entonces, es el diagrama de espina de pescado. Recuerden que para hacer este diagrama de espina de pescado, ustedes tienen que tener en cuenta este caso, que es el mismo que trabajamos la sesión pasada. Entonces, van a leerlo, van a escoger de esta 6M4 y van a analizar qué es lo que se está generando en esa empresa, qué es lo que hay por mejorar para solucionar este problema identificado. Recuerden que el diagrama se debe hacer en un documento de Word, poner la bibliografía consultada y pues lo pueden subir en Word o PDF. ¿Listo? Entonces ahora sí. Chicos, ¿tienen alguna pregunta frente a la evidencia que hay que presentar? ¿O todo está claro? María. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, entonces lo que me entendí en el diagrama, se debe de utilizar al menos 4 de las M, así sea método, mano de obra. Es así. Sí. De las 6 que están ahí propuestas, tú escoges 4. Y analizas Bueno, profe. entonces qué es lo que está fallando para que se esté generando en este caso las caídas y los tropiezos en esta empresa. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguien más? Profe, usted, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted volverá a enviar ese PDF por el grupo? Yo lo estoy compartiendo en la misma ¿qué? Grabación. Espérate, muestro en dónde. En los anuncios yo dejo la grabación, ¿no? Y ahí cargo la presentación. Entonces, ven, te muestro. Permíteme un momento. Ay, Dios mío. Porta no hay. ¿Para qué? Ahí encima de donde están ese carrito en una bolsa. Una de esas. Karen, por favor, cierra tu micrófono. Listo. Entonces, aquí en los anuncios, yo les estoy dejando las grabaciones. Aquí, por ejemplo, grabación de sesión en línea ambiental, segurízalo en el trabajo. Aquí está el video de la grabación y aquí está el PDF que yo les estoy proyectando. Bueno, el video que acabaron de ver, entonces está en la diapositiva número 5, ahí está el link. Sin embargo, también pues se los voy a compartir por el chat. Pero está malo. Por si lo quieren volver a ver. ¿Listo? Entonces ahí quedan las grabaciones. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Tenemos que hacer esa evidencia con el caso anterior y ya. Sí. Es lo que Sí, entiendo. Sí, señor. Y la fecha Bueno. de entrega máxima el 7 de mayo. O sea, tenemos 8 días para realizarla.
¿Listo? Bueno, chicos, entonces si no tienen ninguna duda adicional, nos vemos el próximo jueves, el jueves 8 de mayo a las 6 de la tarde. Yo les estoy enviando por los anuncios la invitación al encuentro. Daniela me dice que tiene una duda con la evidencia anterior. Bueno, creo que ya Daniela se desconectó. Listo, chicos, entonces que tengan una feliz noche. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden escribir al correo. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz noche, profe. Hasta luego.